En el invierno del año 40 después de Cristo, Roma parecía estar cubierta por un manto de hierro invisible. El cielo gris y pesado no era solo un fenómeno meteorológico, sino un espejo del ánimo colectivo de la ciudad. Las columnas del Senado, antaño símbolo de dignidad y orgullo republicano, se alzaban como testigos impotentes de un poder que había cambiado de naturaleza. Ya no se trataba de leyes ni de discursos solemnes, sino de humillaciones transformadas en espectáculo público. Bajo el gobierno de Cayo César Augusto Germánico, conocido para la posteridad como Calígula, los senadores y las familias patricias dejaron de ser guardianes de la tradición para convertirse en posibles víctimas de ritos diseñados con un solo propósito: degradar públicamente a los más nobles y convertir la vergüenza en herramienta política. Donde en tiempos de Tiberio se escondían ejecuciones discretas o destierros silenciosos, Calígula había creado un teatro de terror. Su dominio se afirmaba no en el silencio de la sangre derramada en secreto, sino en el ruido de la deshonra compartida ante los ojos de todos. Un episodio recogido por las crónicas ilustra con espantosa claridad el carácter de este nuevo orden. Marco Claudio, un senador anciano y respetado por su prudencia, fue convocado al Palatino creyendo que asistiría a un consejo de Estado. Imaginaba deliberaciones sobre leyes y tratados, pero en cambio se vio obligado a contemplar un espectáculo impensable: su propia hija conducida a través de las puertas de bronce, las mismas que antaño se abrían solo para ritos religiosos, transformada en protagonista involuntaria de una parodia sacrílega. Con las manos temblorosas, el senador sostuvo la antorcha que debía iluminar la escena. Ese gesto, que parecía insignificante, consumó la ruina de su honor y de su linaje. Más tarde, el historiador Casio Dión escribiría que para Calígula la vergüenza era un instrumento más eficaz que la espada. Y quizá lo más aterrador no era la violencia misma, sino la manera en que ésta se revestía de burocracia y solemnidad. Cada víctima quedaba inscrita en archivos secretos bajo el Palatino: nombre, edad, condición social, igual que en un censo fiscal. Pero en lugar de enumerar granos o propiedades, se inventariaban cuerpos, destinos y humillaciones. El Senado podía escuchar el nombre de una esposa o de una hija leídos en voz alta como si fueran simples datos administrativos. La deshumanización se volvía norma, y el ultraje adquiría el aspecto de un procedimiento oficial. En ese marco sombrío, la grandeza de Roma parecía corroerse desde dentro. El miedo se institucionalizaba, la vergüenza se heredaba, y los padres, obligados a encender antorchas, se convertían en cómplices de la degradación de sus propios hogares. Así comenzaba a tejerse el tejido de un imperio donde la intimidad dejaría de pertenecer a lo privado para ser sacrificada en el altar de un poder absoluto. Calígula no se limitaba a infligir dolor. Su ambición iba más allá de la crueldad visible. Su meta era pervertir la esencia misma del orden romano, transformar a los senadores, a las esposas y a las hijas de las familias más honorables en espectadores y colaboradores de su propio envilecimiento. Nadie estaba a salvo: los padres que sostenían antorchas, los maridos que firmaban contratos, los hijos obligados a vestir ropas indignas. Todos participaban, aunque fuese contra su voluntad, en la maquinaria del ultraje. Lo más siniestro de este sistema era su apariencia de legalidad. Cada acto quedaba registrado en archivos secretos cuidadosamente guardados bajo el Palatino. Igual que en un censo fiscal, se anotaban nombres, edades, linajes y estados físicos, pero lo que se inventariaba no eran granos ni propiedades, sino cuerpos y destinos. El poder del emperador no residía únicamente en decidir sobre la vida o la muerte, sino en convertir la intimidad humana en expediente. Así, un senador podía escuchar, en medio de una sesión solemne, cómo la voz del escriba pronunciaba el nombre de su propia esposa o hija, leído con la misma frialdad con que se lee una lista de impuestos.
El ultraje dejaba de ser un acto clandestino para convertirse en reglamento. El miedo ya no se transmitía solo a través del látigo o la espada, sino en la certeza de que cada vergüenza quedaba registrada como parte del engranaje del Estado. Roma había conocido la represión bajo Tiberio, quien gobernaba desde la distancia con cartas y delaciones. Pero lo de Calígula era distinto. La infamia misma se transformaba en ritual, la humillación en ceremonia pública, el dolor en liturgia. No se trataba de un capricho pasajero, sino de la construcción de un aparato de poder cuya verdadera fuerza residía en la complicidad forzada. El miedo, elevado a norma, paralizaba. La vergüenza, heredada de padres a hijos, corroía el tejido de la sociedad. Cada familia que callaba, cada senador que consentía, se convertía en piedra de un edificio construido sobre el ultraje. Y para entender cómo se llegó a ese abismo, es necesario retroceder a los primeros años del reinado de Calígula, cuando aún era visto como la esperanza luminosa de Roma. Para comprender el contraste, basta con regresar al amanecer del 18 de marzo del año 37. Roma despertó aquel día con un alivio que no había sentido en décadas. Tras los años sombríos del reinado de Tiberio, el anuncio recorrió foros, campamentos militares y villas aristocráticas. Cayo Julio César Augusto Germánico, apodado Calígula desde su infancia por las pequeñas botas de soldado que llevaba en los campamentos de su padre, era proclamado emperador. Tenía apenas 25 años, y su ascenso fue recibido como la señal de una reconciliación largamente esperada entre el pueblo, el ejército y el Senado. Roma, cansada del gobierno distante y paranoico de Tiberio, encontró en aquel joven carismático la promesa de un nuevo comienzo. Donde Tiberio se ocultaba en Capri enviando órdenes y sospechas, el nuevo príncipe se mostraba con desparpajo, mezclándose con las multitudes, aceptando vítores y dejándose envolver por la devoción popular. Su linaje inspiraba confianza. Era hijo de Germánico, general victorioso y amado por las legiones, cuya muerte prematura había dejado una herida abierta en la memoria colectiva. Pero también era visto como sobreviviente de las intrigas imperiales. Había visto a su madre Agripina la mayor desterrada, a sus hermanos encarcelados o ejecutados, y él mismo había aprendido a fingir estupidez para no despertar las sospechas del viejo Tiberio. Esa doble condición, heredero legítimo y víctima resiliente, lo convertía en símbolo de esperanza. Los primeros meses de su reinado parecieron confirmar el sueño. Redujo impuestos, liberó a prisioneros políticos, organizó espectáculos de magnitud nunca vista y financió obras públicas largamente esperadas. Acueductos reparados, caminos renovados, teatros reabiertos. Incluso repartió donativos generosos entre los soldados y recompensas al pueblo, como si quisiera borrar de golpe la memoria amarga de los años precedentes. El júbilo fue inmenso. Las mujeres arrojaban flores a su paso, los niños improvisaban cantos en su honor, y el Senado, aliviado, competía por demostrarle fidelidad. Historiadores como Suetonio recuerdan que durante los primeros 100 días de su gobierno, Calígula encarnó la imagen del príncipe ideal, accesible, culto, generoso, capaz de citar a los poetas griegos en banquetes y de mezclarse con la plebe en los juegos circenses. Muchos creyeron que había llegado, al fin, la edad de oro prometida por los dioses. Pero la historia de Roma nunca ha sido lineal. La ciudad que tantas veces conoció la gloria, también había aprendido a temer los giros inesperados del destino. Y en el caso de Calígula, la esperanza pronto se convertiría en presagio de tragedia. El otoño del año 37 marcó un antes y un después. Apenas unos meses después de haber ascendido al poder y de haber sido celebrado como salvador del imperio, Calígula cayó gravemente enfermo. Las fuentes antiguas hablan de fiebres altísimas, delirios y convulsiones tan violentas que varios hombres eran necesarios para contenerlo en su lecho. Roma entera se detuvo
como si el latido de la ciudad dependiera del pulso febril de aquel joven príncipe. Se ofrecieron sacrificios en todos los templos, se pronunciaron votos solemnes en las casas y en los foros, y no faltaron quienes prometieron su propia vida a cambio de la recuperación del emperador. Durante aquellos días, la angustia fue compartida. Ricos y pobres, senadores y plebeyos, todos aguardaban noticias con el corazón en vilo. Y cuando finalmente Calígula sobrevivió, el pueblo creyó que los dioses habían respondido a sus súplicas, pero la enfermedad había dejado huellas profundas. Lo que en un inicio parecían gestos extravagantes de juventud se transformaron en decisiones perturbadoras. La primera señal, aparentemente inofensiva, fue la orden de reemplazar todas las estatuas de los dioses por imágenes de su propio rostro. A partir de ahí, los desvaríos se multiplicaron. Vagaba desnudo por los jardines imperiales durante la noche. Mantenía largas conversaciones con la luna. Proclamaba ser hermano de Júpiter y exigía sacrificios como si fuera una deidad viviente. Los cronistas describen un cambio visible incluso en su aspecto. Sus ojos, antes vivaces, se volvieron fijos y penetrantes, con pupilas dilatadas de forma constante. Su piel adquirió un tono extraño, y su energía, inagotable pero irregular, lo llevaba a permanecer días enteros sin dormir, para luego hundirse en accesos de furia o en éxtasis religioso. Los estudios modernos han intentado explicar este giro radical. Algunos sostienen que pudo tratarse de encefalitis, epilepsia o incluso daños neurológicos provocados por el plomo de las cañerías romanas. Otros apuntan a un trastorno mental desencadenado por la presión del poder absoluto. Lo cierto es que, cualquiera que fuera la causa, el efecto fue devastador. El joven aclamado como símbolo de reconciliación se convirtió en un gobernante dominado por la paranoia, el delirio de grandeza y una fascinación enfermiza por la autodeificación. En los banquetes comenzó a representar papeles divinos. Se hacía llamar Neptuno, cuando lanzaba columnas de mármol al mar como si fueran ofrendas. Se presentaba como Júpiter tonante en rituales nocturnos con rayos artificiales, y desfilaba como hijo de Apolo en procesiones solemnes, vestido con túnicas doradas y coronas de laurel. Lo que muchos al principio tomaron por excentricidades, se revelaba en realidad como un programa sistemático de transformación. Calígula ya no se concebía como hombre, sino como encarnación de lo divino. Ese fue el comienzo de un reinado en el que lo sagrado y lo profano se confundirían de manera peligrosa. Y pronto, esa obsesión con su divinidad desembocaría en un control aún más siniestro sobre su propia familia, y más tarde, sobre todo el cuerpo social de Roma. Entre los cambios más inquietantes estuvo la manera en que Calígula transformó los vínculos familiares en escenario de su poder. Su relación con Drusila, su hermana favorita, se convirtió en el símbolo de esa metamorfosis. No se conformaba con tratarla como una princesa imperial, sino que la elevó al rango de esposa pública, mostrándola en actos oficiales como si fuera su consorte legítima. Los cronistas, como Suetonio, aseguran que la llamaba Midiana y que la trataba con una devoción que sobrepasaba cualquier norma aceptada, desafiando las tradiciones romanas y las fronteras de lo sagrado. Cuando Drusila murió prematuramente en el año 38, la herida emocional de Calígula se transformó en una obsesión oscura. Decretó un duelo obligatorio para toda Roma. Prohibió reír, bañarse o celebrar festividades. Quien se atreviera a mostrar signos de alegría era castigado con la muerte. No se trataba de un dolor íntimo, sino de la rabia de la posesión frustrada. La ciudad entera fue arrastrada a una liturgia del luto, no por amor, sino por obediencia. Ese episodio fue el preludio de lo que vendría después, la conversión de la intimidad en instrumento de chantaje político. Las esposas de senadores, las matronas respetables e incluso las vírgenes destinadas a matrimonios de prestigio comenzaron a ser convocadas al Palatino. Allí,
bajo el pretexto de rituales divinos, eran forzadas a participar en ceremonias que degradaban no solo su cuerpo, sino el honor de sus familias. El dolor privado se convertía en espectáculo público. La intimidad dejaba de ser refugio del hogar para transformarse en moneda de poder. Calígula comprendía que destruir la esfera familiar equivalía a socavar los cimientos de Roma misma. El padre que debía proteger se veía obligado a entregar, el esposo a consentir, el hijo a callar. Nadie escapaba de la red del ultraje, porque la crueldad más eficaz no es la que golpea desde fuera, sino la que obliga a la propia sangre a participar. Roma, que en los primeros meses había celebrado al joven emperador como restaurador de la esperanza, empezaba a intuir que aquel hombre, que se proclamaba Dios entre mortales, ya no distinguía entre lo sagrado y lo profano, entre el amor y la humillación. La semilla de la tragedia estaba plantada. Lo que había comenzado con el culto a Drusila pronto se convertiría en un sistema calculado de degradación colectiva. Tras la muerte de Drusila y la enfermedad que había alterado su mente, Calígula dejó de ocultar sus delirios de grandeza. En su visión enfermiza, el cuerpo de Roma entera debía convertirse en escenario de su divinidad, y para ello no bastaban estatuas o procesiones. Era necesario un aparato sistemático, con reglas, protocolos y archivos. Así, lo que en apariencia eran caprichos privados, se transformó en un engranaje burocrático del ultraje. El Palatino, corazón del poder imperial, fue reorganizado como si fuese un templo dividido en capillas. Cada sala tenía un propósito específico: la de Júpiter, destinada a uniones donde el emperador se presentaba como Dios supremo; la de Venus, reservada a representaciones forzadas de mitos eróticos; y la de Príapo, donde el dolor físico se disfrazaba de devoción. Todo estaba cuidadosamente planificado. Los frescos encargados a artistas de renombre decoraban las paredes con escenas que combinaban erotismo y mito. Quizá pintaban por ambición, quizá por miedo, pero esas obras, demasiado explícitas, eran luego cubiertas con capas de cal cuando cambiaba la decoración. No se trataba de un caos desenfrenado, sino de una organización meticulosa. Había horarios para las esposas de senadores, turnos para jóvenes doncellas y uniformes de seda translúcida traída desde Siria. Médicos del palacio examinaban a las mujeres antes y después de las ceremonias, registrando su estado físico como si fueran gladiadores tras un combate. Los escribas anotaban cada detalle: edad, tiempo de permanencia, embarazos, resistencia o cooperación. Se trataba de una contabilidad del horror tan rigurosa como el censo ciudadano o el registro de impuestos. En los pergaminos, la intimidad se reducía a datos fríos, a cifras que borraban la condición humana. Lo más perverso era que la estructura imitaba a la propia administración del imperio. Así como había magistrados para cobrar tributos o cónsules para dictar leyes, en el Palatino había funcionarios dedicados a supervisar cada aspecto del ultraje. Guardias trasladaban a las víctimas según calendario. Escribas registraban nombres y circunstancias. Parteras y médicos documentaban embarazos y partos. Contadores ingresaban las sumas al tesoro imperial bajo el eufemismo de donaciones voluntarias. El resultado era aterrador: una maquinaria perfecta en la que nadie era monstruo completo, sino engranaje de un sistema que diluía la culpa en la colectividad. El ultraje dejaba de ser acto impulsivo de un tirano y pasaba a convertirse en política de Estado. Y Roma, sin darse cuenta, empezaba a vivir bajo un régimen donde la intimidad humana había sido convertida en expediente administrativo. Las crónicas nos han dejado ejemplos desgarradores que ilustran hasta qué punto el sistema de Calígula rompía los vínculos más sagrados. Uno de los más citados es el del senador Publio Cornelio. Hombre de linaje respetable y voz firme en el Senado, se atrevió a oponerse cuando se le exigió entregar a su esposa Livia para el llamado servicio divino. En sesión pública denunció la infamia con palabras valientes,
pero sabía que su gesto era también una sentencia. Al día siguiente, su hijo de apenas 8 años apareció en las escalinatas del palacio, castrado, mutilado, con un mensaje grabado en su piel. La desobediencia tenía consecuencias generacionales. Quebrado por la tragedia, Cornelio cedió. Su esposa fue llevada al Palatino y, meses después, dio a luz un hijo del emperador que el propio Senado, impotente y cómplice, se vio obligado a reconocer como heredero legítimo. En aquel instante, no solo se derrumbó una familia, sino la noción misma de paternidad y honor que cimentaba la pietas romana. Otro caso, repetido como símbolo en las crónicas, fue el de Valeria, hija de un senador menor. Tras meses de abusos, la joven dejó de hablar. No era por daño físico en sus cuerdas vocales, sino porque el lenguaje había perdido fuerza para expresar el horror vivido. Su silencio se convirtió en emblema de lo inefable. Quienes la miraban comprendían que no solo se estaba perdiendo el pudor, sino la capacidad misma de nombrar la condición humana. Los hombres tampoco escapaban. Dion Casio relata que Calígula disfrutaba feminizando a los hijos de la nobleza. Los vestía con túnicas color azafrán, los maquillaba con bermellón y albayalde, y los hacía desfilar en banquetes como si fueran cortesanas. Algunos eran subastados por una sola noche, mientras sus propios padres debían presenciar el espectáculo sin poder intervenir. Era una inversión absoluta. Si podía transformar al hijo en objeto de mercado, destruía de raíz la continuidad del estirpe senatorial. La crueldad alcanzó su punto más corrosivo cuando se institucionalizó en el Senado la llamada Lex de Divina Corporis, que declaraba sagrado el cuerpo del emperador y convertía cualquier unión con él en un honor religioso. Padres y esposos eran obligados a firmar contratos como si se tratara de actos voluntarios de devoción. El ultraje quedaba así legitimado bajo apariencia de piedad. Lo que antes era un crimen, ahora se presentaba como privilegio. El efecto psicológico fue devastador. No se trataba solo de dolor físico, sino de un proceso de complicidad forzada. La vergüenza, más corrosiva que el miedo, penetraba en cada hogar, y la sociedad entera se veía atrapada en una red donde las fronteras entre víctima y cómplice se volvían imposibles de distinguir. En las noches de luna llena, el horror alcanzaba su máxima teatralidad. El anfiteatro privado del Palatino, concebido en principio para espectáculos artísticos, se transformaba en un templo pagano de degradación. Calígula lo llamaba con cinismo ceremonias de fertilidad lunar, y en ellas desplegaba todo el aparato de su poder absoluto. Senadores y sus esposas eran convocados a ocupar las gradas, vestidos con sus togas y ornamentos oficiales. Desde allí debían contemplar, sin pestañear, cómo las matronas más honorables de Roma descendían a la arena, obligadas a unirse con gladiadores seleccionados por su vigor, esclavos traídos de las fronteras más lejanas o incluso animales adiestrados para la ocasión. La humillación no era un acto aislado, era un ritual en el que la complicidad silenciosa se convertía en prueba de lealtad. Quien desviaba la mirada, quien mostraba horror, arriesgaba la vida de sus hijos. El propio emperador presidía la escena desde un trono dorado, con un cetro adornado de símbolos fálicos, dirigiendo la ceremonia como un maestro de liturgia perversa. Señalaba con su bastón quién debía unirse con quién, cuántas veces, en qué posiciones. Los escribas, con la misma frialdad que si registraran un acta del Senado, anotaban cada detalle: nombres, tiempos, resultados, embarazos. El ultraje se convertía en documento, el dolor en expediente oficial. Alrededor de estas ceremonias surgió una economía paralela. Aceiteros y perfumistas ofrecían ungüentos que prometían aliviar dolores. Curanderas vendían pócimas abortivas en secreto. Proxenetas entrenaban a jóvenes en técnicas de resistencia para sobrevivir. Médicos especializados cobraban sumas altas por reparar los daños tras cada ritual.
Todos se beneficiaban directa o indirectamente de la rueda del horror. El oro circulaba por Roma, pero todos sabían su origen, la dignidad transformada en tributo. Poetas cortesanos adornaban la infamia con odas en las que comparaban al emperador con dioses como Zeus, Neptuno o Apolo. Sacerdotes de templos oficiales llegaban incluso a bendecir aquellas uniones como si fueran sacrificios sagrados. La perversión adquiría así un ropaje cultural y religioso. El ultraje se convertía en épica y la memoria del dolor era sustituida por versos recitados en banquetes. Un ejemplo citado con frecuencia es el de Julia, esposa de Marco Antonio I. Durante una ceremonia, el propio Calígula pidió al escriba leer la entrada 346 de los archivos. Allí se detallaba con fría exactitud el número de participantes, la duración del acto y el embarazo resultante. Todo el Senado escuchó en silencio. Marco Antonio, sentado entre sus colegas, no pudo levantar la vista. No había látigos ni espadas en ese instante. Bastaba la exposición pública para quebrar el honor. Así, la humillación no terminaba con la violencia física. Se prolongaba en la memoria institucionalizada, en los pergaminos que guardaban el registro, en las lecturas públicas que convertían tragedias privadas en espectáculo colectivo. Roma, acostumbrada a la sangre en el circo, descubría un nuevo trauma, la deshonra perpetua como forma de entretenimiento oficial. Lo que había comenzado en los salones del Palatino, pronto se desbordó más allá de los muros imperiales. Roma entera, con sus foros, mercados y templos, quedó impregnada por la sombra de esas ceremonias. El ultraje ya no era solo un espectáculo privado del emperador, sino una práctica que contaminaba todos los niveles de la vida social. El oro manchado de vergüenza circulaba por las manos de comerciantes, sacerdotes y poetas, y cada moneda era recordatorio de que la intimidad había sido convertida en tributo. La ciudad que se enorgullecía de su derecho se encontró atrapada en una legislación perversa donde obedecer significaba sacrificar lo más sagrado, la familia. El Senado, lejos de resistir, se convirtió en cómplice. Algunos lo hacían por miedo, otros por conveniencia, pero el resultado era el mismo. Todos participaban en la farsa. La institucionalización del dolor se consolidaba como política de Estado. Calígula había descubierto que el poder absoluto no consiste únicamente en mandar, sino en obligar a todos a colaborar en la profanación del orden social. El miedo paralizaba, sí, pero la vergüenza corroía desde dentro. Al forzar a padres y maridos a ser parte de la degradación de sus seres queridos, no solo destruía individuos, sino que desgarraba el tejido mismo de la sociedad romana. La crueldad más efectiva no es la que se impone por la fuerza, sino la que convierte a las propias víctimas en cómplices de su destrucción. En este ambiente, la resistencia se volvió casi imposible. Algunos hombres murmuraban planes de rebelión, pero eran delatados por colegas que temían perderlo todo. Algunas mujeres intentaron huir hacia provincias lejanas, pero los especuladores, la guardia secreta del emperador, las rastreaban y devolvían para castigos ejemplares. Otras intentaron deformar sus rostros con cuchillos ardientes para escapar de la belleza que las condenaba, pero Calígula encontraba utilidad incluso en ello. Declaraba que la fealdad purificaba el acto, porque eliminaba el placer estético y lo convertía en sacrificio religioso. Roma, que una vez había sido maestra del derecho y guardiana de la dignidad, se transformaba en escenario de contratos infames y ceremonias aberrantes. Lo que había sido excepción se volvió costumbre, y lo que había comenzado como excentricidad de un príncipe trastornado se consolidaba como engranaje cultural y económico de toda la ciudad. El odio crecía en silencio, oculto tras la máscara de obediencia. Entre los que más resentían las humillaciones se encontraba Casio Querea, veterano de las guerras germánicas, hombre curtido en el honor militar. Durante años había soportado burlas crueles del emperador. Calígula lo obligaba a dar contraseñas obscenas a los soldados.
se reía de su voz aflautada y lo ridiculizaba haciéndolo desfilar desnudo en banquetes. No era la compasión por las víctimas lo que lo movía, sino la dignidad mancillada. El resentimiento personal se convirtió en conspiración. La noche del 24 de enero del año 41, Calígula organizó una de sus ceremonias más brutales. El palacio resonaba con los gritos de esposas senatoriales, forzadas a competir en lo que él llamaba pruebas de fertilidad divina. Los números se gritaban como en una subasta: 20, 30, 40 uniones sucesivas. Los cuerpos ya no eran cuerpos, sino piezas de una maquinaria sin alma. Nadie lo sabía, pero aquella sería la última ceremonia. Al día siguiente, mientras el emperador atravesaba el pasadizo subterráneo que comunicaba el palacio con el teatro, Querea y un grupo de pretorianos lo emboscaron. Armados con dagas, lo apuñalaron repetidamente, hasta 30 veces. Una de las heridas fue dirigida deliberadamente a sus genitales, un gesto cargado de simbolismo. No solo se mataba al hombre, sino a la encarnación de un sistema que había convertido el cuerpo en instrumento de poder y humillación. Calígula cayó en el mismo suelo que había visto desfilar a víctimas y cómplices. Su esposa, Milonia Cesonia, fue asesinada poco después, y su hija Julia Drusila, de apenas 2 años, fue estrellada contra un muro por los soldados. La rabia no buscaba justicia, sino borrado total, aniquilar todo rastro de la dinastía. Roma no solo quería terminar con un tirano, sino destruir el símbolo de su vergüenza colectiva. Así acababa, en medio de sangre y conspiración, el reinado de quien había pasado de ser la gran esperanza del imperio a convertirse en su pesadilla más oscura. Pero como pronto descubriría Roma, matar al hombre no era suficiente para acabar con el sistema que había creado. Tras el asesinato, Roma buscó desesperadamente purificarse de la sombra de Calígula. El nuevo emperador, Claudio, proclamó la Damnatio Memoriae. Se ordenó borrar su nombre de inscripciones, fundir sus monedas y destruir sus estatuas. Era como si, eliminando la imagen del tirano, se pudiera también borrar el recuerdo de su reinado. Los muros del Foro y del Palatino fueron raspados, los retratos rotos, los altares derribados. Roma intentaba arrancar de sí misma la huella de la vergüenza. Sin embargo, los ecos del horror no podían ser silenciados tan fácilmente. Las cicatrices permanecían en los cuerpos de las víctimas, los silencios en las familias senatoriales y los archivos ocultos en criptas privadas. Lo que había muerto aquel 24 de enero no era solo un emperador, sino la prueba de que una civilización entera podía convertirse en cómplice de su propia degradación. Los mismos hombres que habían sostenido antorchas en ceremonias infames fueron los que después aplaudieron su muerte. Las mismas manos que habían escrito odas aduladoras fueron las que firmaron decretos para condenarlo al olvido. La contradicción de Roma era evidente. Repudiaba al hombre, pero no podía deshacerse del sistema que lo había sostenido. El trueno retumbó aquella noche final como si los dioses mismos asistieran a la caída del que se había proclamado su igual. Sin embargo, la memoria no podía borrarse con decretos ni con martillazos sobre el mármol. La hija de Marco Claudio, registrada en los archivos como número 247, nunca volvió a hablar. Su silencio se convirtió en testimonio vivo de que la complicidad forzada deja cicatrices tan profundas como la violencia directa. Claudio restauró templos, devolvió cierta dignidad al Senado y trató de reanudar las ceremonias tradicionales, pero el fantasma de Calígula siguió rondando, porque lo que había revelado aquel tirano no era solo su propia locura, sino una verdad incómoda. El poder absoluto no solo domina cuerpos y leyes, sino también conciencias. No bastaba con matar al hombre ni con borrar su nombre. Roma debía enfrentarse a su propia participación en el ultraje. Los historiadores posteriores describieron a Calígula como un monstruo. Suetonio lo retrató como ejemplo de locura imperial,
Dion Casio, como advertencia sobre la corrupción del poder. Pero más allá de los juicios personales, lo que sobrevive es la lección estructural. Calígula no fue únicamente un hombre enfermo y cruel, sino la encarnación extrema de un fenómeno recurrente. Cuando las instituciones se someten al miedo y la sociedad normaliza la humillación, el abuso deja de ser excepción y se convierte en norma. La Roma de Calígula nos recuerda que los tiranos no se sostienen solo por la espada ni por los ejércitos, sino por la colaboración, voluntaria o forzada, de quienes los rodean: senadores, sacerdotes, poetas, comerciantes. Todos, de un modo u otro, participaron en la maquinaria del ultraje. Esa fue la genialidad perversa del emperador: comprender que la vergüenza compartida ata más que el miedo, porque paraliza la voluntad de resistir. Por eso, aunque su nombre fue borrado de inscripciones y sus estatuas destruidas, la lección de su reinado sobrevivió. Las cicatrices en los cuerpos, los silencios en las familias, los archivos ocultos en criptas imposibles de destruir, demostraron que la memoria no puede borrarse con decretos. La verdadera advertencia está en el eco que llega hasta nosotros. Los sistemas de abuso sobreviven a sus creadores y siempre encuentran la forma de reescribirse bajo otros nombres, en otros tiempos. Hoy, al mirar hacia atrás, comprendemos que el reinado de Calígula no se cuenta por morbo, sino por advertencia, porque olvidar cómo se construyen los sistemas de degradación es permitir que vuelvan a nacer. Los monstruos no emergen en soledad, son el reflejo de sociedades que, por miedo, por vergüenza o por conveniencia, les entregan el poder. Esa es la lección amarga pero necesaria que Roma nos dejó. Y mientras esa verdad no se asuma, la historia seguirá repitiendo su eco, como un recordatorio sombrío de que la civilización entera puede convertirse en cómplice de su propia degradación.